Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muy bienvenidos sean a esta su casa, la Casa de los Trabajadores de México, la Casa de los Empleadores de México. Muy apreciable señora Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, maestro Tomás Wiesenpfeifer, director de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, y a quien siempre es un honor recibirlo aquí. Se lo vuelvo a repetir, usted ya está inventariado en esta secretaría. Licenciado Ricardo Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ingeniero Gustavo Ernesto Amador Montaño, gerente general de la empresa Agnico Sonora S.A.D.C.B. Muchas gracias además por sus palabras. Maestro Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social. Me decía doña Isabel que este es un gran activo. Yo le digo a la señora representante de UNICEF que a mi juicio aquí siempre yo presento al señor subsecretario de Previsión Social como la mayor aportación de Ixtapan de la Sal para el mundo entero. Maestra Patricia Martínez Crán, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, además felicidades, hoy es su cumpleaños. Qué mejor manera de festejarlo en un evento que reflexiona sobre un importante papel que tiene que ver con la sociedad, con la vida gregaria, que es el desarrollo de nuestra niñez. Y creo que es una magnífica forma de tener una mañana de cumpleaños. Ingeniero Manuel Cadena Morales, oficial mayor. Señoras y señores representantes de las dependencias, organizaciones, instituciones y empresas galardonadas con el distintivo México sin Trabajo Infantil, particularmente líderes sindicales que aquí nos acompañan, funcionarios estatales que están presentes con nosotros de varios estados de la República, destacadamente del Estado de México, está el señor secretario del Trabajo del Estado de México, el Procurador General de Justicia del Estado de México, quien fue galardonado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que se encuentra también presente con nosotros, muy apreciables representantes de empresas y de organismos que están participando todos los días en tareas que implican mucho más que la aplicación de un presupuesto, mucho más. Quisiera darles a todos ustedes un saludo afectuoso, una felicitación seria, solidaria, un gran reconocimiento al presidente de la República, Enrique Peña, a todos y cada uno de ustedes. Él sabe que estamos reunidos aquí el día de hoy y me pidió que les hiciera extensivo su saludo y felicitación, cosa que transmito y hago con mucho gusto. Felicitarlos por el esfuerzo y vamos a empezar a hablar porque es algo que va más allá de la aplicación de un presupuesto. Todos los temas que tienen que ver con la previsión social en nuestro país no solamente implican que ya de por sí es importante aplicar un presupuesto a un programa establecido. Eso es importante porque desafortunadamente tenemos casos de que no se aplica bien, de falta de motivación, de falta de inspiración o de plano de ineficacia en la aprobación y aplicación de un presupuesto. De eso se tiene que encargar todos los días áreas de la Secretaría como la Oficialía Mayor, la Contraloría Interna,
de ver que las cosas se apliquen adecuadamente. Pero es mucho más difícil, mucho más, hacer cosas cuando no se trata de aplicar un presupuesto, sino de generar cambios culturales que van directo a la estructura social y que siempre representan inercias, resistencias, falta de entendimiento. Esto es mucho más complicado. Eso requiere no solo de una alta tasa de eficacia en la aplicación de un presupuesto, por pequeño o grande que sea, sino de una gran motivación, de una gran inspiración. Motivación que le dé el responsable de las cosas a la gente que lo hace, e inspiración que tiene que tener la gente que lo hace para realizarlo y estrellarse una y otra vez y ver que se va moviendo poquito a poquito el muro que detiene las cosas. Eso es lo que hace muy valioso, extraordinariamente valioso, el que hoy reconozcamos y distingamos a organizaciones, a empresas, a dependencias, a estructuras gubernamentales que han hecho un esfuerzo notable para erradicar un problema estructural, que es el trabajo infantil. En eso es a lo que se refiere la felicitación del presidente de México y que yo quiero hacer énfasis. No es simplemente decir qué bonito tuvieron un distintivo porque aplicaron muy bien algo, no. Requiere un enorme esfuerzo detrás de lo que se hizo de cambio estructural, sobre todo en aquellas regiones donde estructuralmente el trabajo infantil se da como condición necesaria por la estructura de pobreza de una sociedad. Valga de nuevo el reconocimiento, mil felicidades a todos ustedes. México, desde que inició esta administración, se planteó como una necesidad la erradicación del trabajo infantil si queríamos generar empleo formal, trabajo digno. Se hizo una modificación a la ley, la primera reforma de las llamadas estructurales, en donde se elevó a categoría jurídica lo que en la OIT es un término técnico-administrativo, el llamado trabajo digno, trabajo decente. Nosotros le dimos categoría jurídica, es decir, exigibilidad, para que los trabajadores tengan un derecho. Y si queremos tener un trabajo decente, tiene que ser un empleo formal, que tenga prestaciones y seguridad social. Y eso pasa necesariamente por la protección de grupos vulnerables en condiciones de un mercado asimétrico, desigual y disparejo, del cual México no es único, es un problema social mundial. Y la protección de grupos vulnerables empieza por la niñez, sigue por adolescentes en edad permitida, continúa con jóvenes cuya tasa de desocupación en la mayoría de los países es del doble de la tasa de desocupación abierta de un país, es decir, de los desempleados, el doble de la proporción general va a ser de jóvenes, en algunos casos del triple. Pasa por la protección de discapacitados y pasa por la protección de género, de empoderar efectivamente a la mujer en desigualdad de género con políticas afirmativas, no meramente enunciativas en la ley, sino que afirmen ese enunciado en la ley de hacer iguales a los iguales. Y de tercera edad. En este caso estamos hablando del grupo más vulnerable porque es absolutamente indefenso, el grupo de niños. Y como bien señalaba aquí el subsecretario Rubí, el mapa de la pobreza en cualquier región del mundo corresponde estrictamente
al mapa del trabajo infantil. Donde haya pobreza, en cualquier parte del mundo, así sea un país desarrollado, si ahí hay pobreza, hay trabajo infantil. Eso hizo que se tomaran iniciativas globales desde el 2009, buscando que en el 2016 pudiéramos haber erradicado en el mundo las peores formas de explotación del trabajo infantil, que entre otras es la prostitución infantil, que ya no es un tema de explotación, sino un tema delictivo, claramente delictivo. De tal manera que se hizo un esfuerzo, que no se concretó la meta en este año 2016, pero que el esfuerzo está hecho. Había en el 2009, en el censo de OIT, si mal no recuerdo, 215 millones de niños en condición de trabajo infantil, y en el último censo bajó a 168 millones de niños, como aquí se ha señalado, como dice el director de la OIT, Guy Ryder, 168 millones de razones para seguir trabajando. En nuestro país no fue la excepción. En hechos, de 3.6 estamos en 2.4, es un hecho. Implica que no salió de la nada, salió porque hay un esfuerzo, que aquí está representado y distinguido. Salió porque hay un esfuerzo de políticas públicas y salió porque hay un muy buen esfuerzo de coordinación entre niveles de gobierno. Y quedan 2.4800, en el último dato va a salir más o menos así, según datos que me ha proporcionado la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, 2.4 millones de razones para seguir trabajando en este tema en México. ¿Por qué digo que es una política de Estado del presidente y una convicción? A 3 años y meses de cualquier gobierno, no se vale que un funcionario venga a presentarse ante cualquier público a decir discursos. Tiene que dar resultados medibles, cuantificables, evaluables, claros a la gente. Si no, con toda franqueza, se llama demagogia. Y en esta materia, como en otras materias, tenemos que dar resultados y decir qué cosas han salido bien, qué cosas no han salido tan bien y qué cosas de plano no han salido. Afortunadamente en el campo laboral las cosas han dado pasos hacia adelante. Y esos pasos tienen que ser consistentes. Es como un rompecabezas. No podíamos haber tenido protección al trabajo infantil teniendo pésimos resultados en formalización de empleo. Lo pongo al revés. No se podía haber protegido a los niños si no formalizamos primero empleo. Y si eso es consistente, pues tengo que dar un resultado. La tasa de informalidad en México, por primera vez en 30 años, bajó, no subió en estos años. De 60% de trabajadores informales en el país, 6 de cada 10 trabajadores en México estaban al inicio del sexenio en la informalidad laboral, es decir, no tenían prestaciones ni seguridad social. Hoy la tasa es de 56.8% en la última encuesta de INEGI, 3.2%, que no es un 3%, es el doble. Si eso es consistente, tiene que haber habido aumento en el empleo formal. Es imposible que digamos, bajó la tasa de informalidad y no subió el empleo formal. Ahí están las cifras como se miden en el IMSS. El presidente lo ha dicho, que en abril rompimos el récord de altas al IMSS en un periodo similar en la historia del país. 1.970.000 mexicanos más gozan de seguridad social en México. Esos son actos de justicia, de derecho a un trabajo decente, de entrada. Y si eso es consistente, si bajó la tasa de informalidad, creció la tasa de empleos formales, necesariamente tuvo que haber habido un aumento en la productividad de México, laboral.
porque si no, no se explica que alguien pase de un trabajo informal a uno formal y no aumente su productividad. No hay manera. La tasa de productividad en México ha crecido en casi un 4% a lo largo del sexenio. El año pasado solamente casi un 2%. Y las cifras que yo estoy dando no son cifras de la Secretaría, porque uno da sus cifras y relativamente da unas y esconde otras, como los bikinis. Enseña lo importante y esconde lo esencial. Las cifras son consistentes. Son datos del INEGI lo que estoy dando, son datos de Coneval, son datos de la ONU, son datos de los estudios que hace el sector privado. En el Foro Económico Mundial, a México se le subió por primera vez en 30 años 7 lugares hacia adelante en materia de competitividad y productividad laboral. Del 121 pasamos al 114. Cuando cada año caíamos y caíamos y caíamos un punto o 2 o 3 lugares desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio. Si es consistente esto, aumentó la productividad, necesariamente tuvo que haber aumentado el ingreso y el poder adquisitivo de los salarios por necesidad. Llevamos en poder adquisitivo del salario mínimo 5.2% de aumento, pasando por políticas públicas. Por primera vez tenemos una sola zona económica en México, todos tenemos un mismo salario mínimo. Para que veamos de qué tamaño era el problema, ustedes lo saben, porque lo saben en la medida en que miden su esfuerzo personal en cada una de las instituciones donde están. Las cosas no son mágicas. En este país el año pasado, antepasado, hasta septiembre, había mexicanos de primera y de segunda en trabajo. Teníamos 2 zonas económicas para medir el trabajo. Con una cuadra de diferencia, 2 gentes ganaban diferente. Un anhelo de 92 años. En 1962, yo sé que la mayoría de ustedes no había nacido, pero en 1962, en este país había 138 salarios distintos. Para poder subir el ingreso, primero acabamos un solo salario. Era el acto de justicia esencial. Ya olvídate de subirlos, iguálalos. Ha crecido 5.2%. ¿Es mucho o es poco? Es absolutamente insuficiente para la pérdida que hemos tenido en 40 años, de 75%. Pero es importante de que no solo se frenó la caída, sino se revirtió la tendencia, como en informalidad y como en formalidad. Y si eso es consistente, los datos que estoy dando, y son resultados, habría que medirlos en función de qué estamos hablando. Bueno, pues hemos tenido más empleo formal, formalización de empleo, que crecimiento económico. El crecimiento económico ha sido de 2.4% en promedio, 2% en los últimos 20 años, 2.4% en estos últimos 3. Vuelve a hacer la pregunta, ¿es mucho o es poco? Para nosotros, los mexicanos, es insuficiente. Necesitamos crecer a tasas del 5%, porque tenemos un bono demográfico que hace que cada año, de aquí a los próximos 20 años, el mayor número de jóvenes en la historia se metan al mercado laboral en México. No va a volver a ocurrir. 800,000 por año. A principio de la próxima década va a ser 1 millón por año, por pura inercia demográfica, que van a querer un empleo, legítimamente. Si crecemos a tasas del 2%, cada punto porcentual genera 200,000 empleos, más o menos. Quiere decir que con 2% hemos generado en el país 400,000 nuevos empleos por año. Hemos dejado fuera a muchos miles de jóvenes, y eso es explicable porque nuestra tasa de informalidad es tan grande e iba creciendo. Si quieren encontrar una razón de por qué las reformas, es esta. Administrar el problema no era la solución, cambiar tenía que ser la apuesta para crecer. Y el 5% se dio por eso, la tasa es por eso. Y mejorar la educación, y hacer más accesible el internet, y bajar el financiamiento. Es decir, tratar de hacer políticas igualitarias. Y sobre esas se tienen que dar resultados. En México, en el sector laboral, esto ha permitido, si es consistente el dato, que tengamos 32 meses sin huelgas de jurisdicción federal. El periodo más largo de la historia de México desde 1917, sin una sola huelga.
Y es oficial, aquí está Tomás Luising, de los 92 países de los 187 que tiene la OIT que tienen derecho de huelga, de esos 92 países que tienen derecho de huelga, es el periodo más largo de país alguno sin una huelga. Eso es paz laboral que sirve para algo, para mantener la planta de empleo y para poder planear cosas que se vayan avanzando poco a poco, no de la noche a la mañana, ¿eh? Si hay alguien a quien se le puede decir eso es a ustedes. Los esfuerzos que hacen por subir 5%, 7%, 8%, son enormes. Todos los días, porque están dando el 100% casi diario. Y mejorar es difícil en condiciones adversas. Esto es de lo que se trata el evento de hoy. Desde 2014 se asumió el compromiso de proteger a la niñez de trabajo. Como política de Estado, se generó una comisión intersecretarial para que no quedaran aisladas las políticas. De lo que hace el DIF, de lo que hace Cedesol con lo que puede proteger, de lo que hace la Secretaría del Trabajo, de lo que hace la Secretaría de Salud. Unirnos, generar un programa y hacer un planteamiento de trabajo. Replicar esa comisión intersecretarial en cada uno de los estados para que funcione nuestro sistema republicano. Y de eso empecemos a generar estímulos de los buenos. Distingamos quienes se hacen ese esfuerzo. Abramos convocatorias a quienes pueden plantar una bandera blanca en su centro de trabajo y decir, está libre de trabajo infantil. Son ustedes, los que han pasado muchos requisitos y que se encuentran aquí el día de hoy. Veamos cómo el Servicio Nacional de Empleo vincula 14.7 millones de mexicanos atendidos, 4.7 millones de mexicanos con trabajo, si no está mala cifra, ¿verdad, maestra? De tal manera que este esfuerzo de ustedes, a los que distinguimos, es parte de un esfuerzo más grande que ustedes permiten que se haga. Cada vez que dan el paso, ayudan a acomodar distintas piezas del rompecabezas, mucho más grandes de las que a veces creemos a simple vista, porque le permite a otros que hagan lo suyo. A nosotros nos toca trabajar para que otros trabajen. Lo único que me resta decirles, reconociendo además que me pareció curioso que a una procuraduría se le distinga en erradicación de trabajo infantil, porque significa que no solamente está atendiendo el asunto delictivo, sino que está generando programas de desarrollo social. Y eso es importante, muy importante. Es un rostro humano de la justicia. Lo único que me resta decirles es, decía un inmortal mexicano llamado Octavio Paz, que la forma mejor de reconocerle a alguien algo valioso que hizo por uno, la mejor forma que hay de cualquier ser humano es decirle a otro gracias, porque sale del alma, porque es premiar a quien nos premia. Lo que me resta decirles a todos ustedes es gracias y mil felicidades.